Muy buenas tardes, chicos, chicas, o buenos días, no sé en realidad cuándo lo están escuchando esta cuestión, pero de todas maneras les dejo un cordial saludo a todos y todas ustedes. Espero que estén súper bien, que se estén preparando para todo lo que viene. No sabemos qué va a pasar con este plan de retorno seguro. Sin embargo, de todas maneras hay que tener en cuenta mantener el uso de los elementos de protección personal, los famosos EPP, ¿verdad? Que conversamos hace algunas clases con el médico Robertito, ¿verdad? Le dejo un saludo a Roberto, espero que esté súper bien en su casa, bajo el resguardo obviamente sanitario. Y bueno, en este capítulo yo quería centrarme en un aspecto que es fundamental para la prueba de transición, ¿ya? La PTU o PDT, ya no sé cómo le quieren poner. Entonces quiero centrarme en hablar aspectos fundamentales de los mecanismos endocrinos. Quiero hablar de las hormonas, quiero hablar de los órganos, y como se darán cuenta, la información es muchísima. Por lo tanto, no voy a hablar de todo en un capítulo, lo voy a centrar en 2 capítulos, y el cual hoy día vamos a centrarnos principalmente en los principales aspectos generales de la comunicación hormonal. Vamos a hablar de las glándulas, vamos a hablar del eje hipotálamo hipoficiario como controlador neuroendocrino, y vamos a hablar de sus hormonas tróficas, vamos a hablar también de aquellas hormonas que no lo son, y vamos a conversar bastante respecto de estos eventos y cómo se regulan mediante mecanismos principalmente de feedback o de retroalimentación negativa. Así que los dejo invitados, espero que lo disfruten, y siempre agradecer ya las más de 1000 reproducciones. Es impresionante que hayamos alcanzado estas 1000 reproducciones. Gracias a todos y todas ustedes. De verdad que sin que ustedes participen, este proyecto no tendría sentido. Esto se hace con mucho cariño, y como siempre estamos disponibles a través de el Instagram de Cápside Podcast, estamos también disponibles a través de el Facebook de Cápside Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, iBooks, y las 1000 reproducciones las alcanzamos en Spotify, así que vamos súper bien. También quiero agradecer a la Sofi también por su apoyo, por su apreciación a nuestro podcast. Ella también tiene un podcast que se llama Cultura Esencia, notable, de verdad que habla de temas muy interesantes. Esta última semana se sacó un capitulazo con respecto a uno de los principales íconos feministas de hace mucho tiempo atrás, ya que se conoce, hoy se me olvidó su nombre, Sojourner, y ya no me acuerdo qué más, perdón, pero bueno, les dejo el abrazo, les dejo un cordial saludo, y obviamente también los invito a que la escuchen. Tiene temas muy interesantes, y no solamente con respecto a movimientos feministas, sino que a nivel de cultura general. Así que eso, los dejo invitados para este capítulo y espero que los disfruten. Bueno, chiquillos, cuando nosotros nos referimos a lo que son las hormonas, ellas son parte de un sistema muy interesante que conforma obviamente nuestro cuerpo humano y también el de muchos animales, ¿ya? En el caso de que nosotros hablemos respecto de las hormonas, ellos son parte de un sistema que nosotros lo conocemos como el sistema endocrino. Y este sistema endocrino en realidad representa, como todo sistema, un conjunto de órganos que tiene cierta particularidad, que cumplen una función en común, y en este caso estamos hablando de que ellos producen, sintetizan y liberan hormonas hacia el torrente sanguíneo mediante mecanismos de transporte tipo exocitosis. De hecho, cuando nosotros queremos ver cuánto es la cantidad de tejido productor de hormonas que se necesita recoger de todo el tejido endocrino que participa, de incluso 8 a 9 adultos, no alcanzamos a formar 1 kilo. O sea, en una persona este sistema es súper chiquitito, insignificante. Sin embargo, los órganos y las hormonas son tremendamente relevantes para nuestro sistema porque envían estos mensajeros químicos que nosotros conocemos como hormonas, señales que modifican el metabolismo celular y que por ende permiten que las células que reciben este mensaje cambien en su comportamiento en términos metabólicos, que empiecen a dividirse, que dejen de dividirse, que comiencen a producir incluso otras sustancias o que dejen de producirlas. Hay muchos eventos que nosotros debemos conocer que son relevantes para nuestro cuerpo. Por lo tanto, este pequeño grupo de órganos y de tejidos que tienen actividad endocrina son de vital relevancia para nuestro organismo. Nos permiten crecer, nos permiten desarrollar nuestras características sexuales secundarias, estimulan la formación de gametos, regulan en algunos, bueno, en todos los casos regulan los niveles de glicemia cuando yo me mando un sándwich,
cuando yo tengo una gran cantidad de tiempo llevando una inanición, cuando yo llevo mucho tiempo sin comer, también hay un mecanismo que me permite regular la glicemia. Estamos hablando de numerosos mecanismos mediante estos mensajeros químicos que permite regular y mantener una homeostasis en términos continuos, dinámicos y permitiendo que nuestro cuerpo interactúe con el entorno que nos rodea. La diversidad de complejos hormonales, moléculas hormonales son diversas, así como también es diversa la cantidad de tejidos con actividad glandular que nosotros conocemos y que liberan en términos endocrinos hormonas. Recordemos que hay muchas glándulas que no necesariamente secretan hormonas, eso es súper importante. También tenemos glándulas con actividad exocrina, vale decir que liberan sustancias que no son hormonas a otros lugares del cuerpo como cavidades o al exterior de nuestro cuerpo, por ejemplo, como hablamos de las glándulas sebáceas o las sudoríparas, entre otras. No obstante, si nosotros nos centramos en la química de las hormonas, nosotros podemos encontrar dos grandes grupos de hormonas según su constitución química, entre las que encontramos aquellas moléculas que son sintetizadas a partir de una ruta metabólica que proviene de los aminoácidos y que incluye obviamente las proteínas, péptidos y otros tipos de complejos derivados, y también las esteroidales, o sea, cuya ruta de síntesis involucra, ¿verdad?, complejos familiarizados con los lípidos, por ejemplo, como los esteroides que provienen del colesterol, y dentro de las que nosotros encontramos, por ejemplo, en las esteroidales, a las hormonas sexuales que son liberadas por nuestras gónadas, hablando de la testosterona, de los estrógenos y de la progesterona, y también a aquellas que son producidas por la corteza suprarrenal, de las que destaca el cortisol, de las que destaca la aldosterona. Pero también tenemos otros tipos de hormonas que nosotros conocemos como las prostaglandinas, de las que vamos a hablar más adelante. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que a partir de aquello nosotros tenemos distintos mecanismos de acción hormonal. Sin embargo, a pesar de que los mecanismos moleculares sean diferentes, todas tienen el rol de poder generar distintos efectos a nivel celular, como por ejemplo un cambio en la permeabilidad de la membrana o en la condición eléctrica que pueda presentar una membrana. Estamos hablando de que algunas hormonas estimulan la síntesis de proteínas o de enzimas, para ser más específicos, que también se puede dar, la activación o desactivación de enzimas, la estimulación de procesos mitóticos o el favorecimiento de eventos de segregación, o sea, decirle a otro órgano glandular que siga produciendo una sustancia o que también pueda inhibirla, ¿por qué no? Por lo tanto, nosotros hablamos de hormonas como complejos que en términos de la palabra significa despertar. De hecho, eso es lo que hacen las hormonas. Están provocando efectos en las células y por lo tanto alteran la actividad metabólica de ella. Siempre hay que tener en cuenta que no todas las hormonas tienen un efecto en todas las células que tienen que llegar. O sea, si nosotros vemos una hormona que viaja a través de este móvil que nosotros conocemos como el sistema circulatorio, no necesariamente va a actuar en cada una de las células por las que va pasando. No, en realidad cada una de las células tiene un conjunto de receptores hormonales que se pueden encontrar tanto en la membrana plasmática para las hormonas que son derivadas a partir de aminoácidos, pero también hay receptores intracelulares y esos están esperando su contacto con aquellas hormonas que pueden atravesar la membrana plasmática y que nosotros conoceríamos entonces como aquellas que son derivadas de los lípidos o también conocidas como hormonas esteroidales. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de los tipos de elementos que subyacen a este tipo de comunicación celular, son diversos. Dependen de la naturaleza química, dependen de los tipos de receptores y también dependen de las células blancos, de en dónde van a llegar y va a efectuar esta alteración, esta forma de despertar la actividad celular a partir de los distintos receptores que tenga una célula en comparación con otras de otros vecindarios celulares. Si queremos hablar de la forma en que actúa cada uno de estos tipos de hormonas, ya sean derivadas de proteínas o de aminoácidos o las esteroidales, también tenemos que hablar de cómo ocurre en cada una. O sea, por ejemplo, las hormonas esteroidales utilizan un mecanismo bastante particular y que, como son solubles en lípido,
ya pueden difundir directamente a través de la membrana plasmática de su célula blanco. No necesita ningún receptor que esté en la superficie de la célula y por lo tanto, estando dentro, la hormona esteroidal se puede introducir en el núcleo y unirse a una proteína receptor específica, de tal manera que este complejo hormona receptor que están en el interior de esta célula puede unirse a genes que son parte del ADN celular de la célula blanco y por lo tanto intervenir en la transcripción de genes específicos, ARNs mensajeros, por ejemplo, intervenir en la transcripción de estos ARNs mensajeros y por lo tanto estos ARNs mensajeros se pueden transportar al citoplasma y por lo tanto eso intervenir en la síntesis, por ejemplo, de nuevas proteínas. En cambio, cuando hablamos de aquellas hormonas que son derivadas de aminoácidos, o más bien dicho, no esteroidales, como las proteínas o las hormonas peptídicas, no suelen entrar, o no más bien dicho, no pueden entrar a las células blancas. Como son solubles en agua, no son compatibles para poder entrar a través de la membrana plasmática y por lo tanto utilizan un sistema que nosotros conocemos como el de segundos mensajeros. De tal forma que la hormona se une a un receptor de membrana que está en la superficie de la membrana plasmática y que ese receptor al activarse desencadena una serie de reacciones internas que nosotros conocemos en biología como una cascada de reacciones y activando distintos sistemas enzimáticos que están catalizando reacciones como por ejemplo el AMP cíclico. ¿Ya? Este famoso AMP cíclico que quizás lo habrán escuchado en el colegio, lo que hace es activar otros complejos moleculares que están en el interior de la célula y por lo tanto, y una de las gracias que tiene este tipo de sistema es ampliar o magnificar la señal a través de la activación de segundos mensajeros. También tenemos otros elementos de segundos mensajeros que se conocen como el guanosín monofosfato cíclico, el GMP, ¿ya? O también los iones de calcio también funcionan como segundos mensajeros. De tal manera que lo importante de esto es que independiente de los tipos celulares, ya más bien dicho, sí, de los tipos celulares y por qué no también de los tipos de componentes químicos que están representando a cada grupo hormonal, todos ellos tienen una función: alterar la función, el metabolismo, el comportamiento celular. De ahí viene el término hormona despertar. La forma en que se regulan las hormonas, mayoritariamente nosotros los conocemos como un sistema de retroalimentación. Estamos hablando de uno de los principales medios para poder regular cualquier tipo de nivel fisiológico a nivel corporal. Generalmente nosotros sabemos que cuando sube nuestra temperatura corporal tenemos un sistema para poder contrarrestar esta subida que nosotros la conocemos como la sudoración, por ejemplo, y que disminuiría estos niveles fisiológicos, nuestra temperatura corporal. Fíjense que la retroalimentación negativa es súper importante para regular la mayoría de las hormonas, ¿ya? También hay un sistema de retroalimentación positiva, hablando principalmente de la oxitocina y su vinculación con la contracción de los músculos del canal de parto, principalmente. Sin embargo, la mayoría se controla de esta manera. Es en este caso que cuando nosotros estudiamos la forma en que consiste la retroalimentación negativa de las hormonas, en este tipo de sistema, la secreción de una hormona se produce gracias a algunos tipos de estímulos, ya sean internos o externos. No obstante, cuando los niveles hormonales se elevan, eso mismo también estaría llevando a una inhibición de la liberación de las mismas hormonas, o sea, incluso mientras se promueven respuestas en sus órganos blancos. Eso significa que nosotros tenemos literalmente un sistema de censo, el cual permite ir revisando los niveles sanguíneos, plasmáticos ya, de muchas hormonas y dejándolo dentro de un rango. Si bien no es constante un nivel hormonal en términos de sus concentraciones plasmáticas, sí se mantienen dentro de un rango muy estrecho y eso permitiría a nosotros controlar estas secreciones y estos efectos que tienen las hormonas sobre nosotros. De lo contrario, por ejemplo, podríamos presentar situaciones, por ejemplo, de gigantismo, donde los niveles de secreción de hormonas de crecimiento están por sobre lo normal, o también tener otros fenómenos asociados a otros tipos de hormonas, por ejemplo a la tiroides y el cretinismo en individuos que tengan niveles bajos de la hormona tiroidea durante sus primeros estadios de desarrollo, desde que nacen. Y eso podría traer problemas en su retraso de crecimiento, pero también a nivel cognitivo.
entre otros. Por eso es tan importante los sistemas de retroalimentación, porque nos permiten mantener niveles no